Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica. Jesús les bendiga, hermanos. Yo los veo de aquí contentos porque estamos en un buen lugar, primeramente. Aquí, ¿verdad? Las aflicciones, ¿verdad? Se los van, aunque sea por unos instantes, porque siempre el hombre tiene, ¿verdad?, aflicciones, sea que esté en el camino del Señor o no lo esté, el hombre siempre pasa afligido, refiriéndose a la humanidad. Pero bien dice la palabra del Señor en el Evangelio que escribiera Lucas. Dice así en Lucas capítulo 14, versículo 25. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice el encabezamiento, el título dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Así dice, ¿verdad? Lo que cuesta seguir a Cristo. Es el 14, el 25 hasta el 33. Es poquita la lectura. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Grandes, dice, multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Amén. Les decía al principio, les daba, ¿verdad?, unas explicaciones, porque las lecturas así son, ¿verdad? Las lecturas así son de la palabra del Señor, porque así habló el Señor, ¿verdad?, aquellas multitudes, ¿verdad?, que le seguían, porque les enseñó, ¿verdad? Mire, la enseñanza del Señor fue, ¿verdad?, basta. Aquí se escribieron, ¿verdad?, ciertas, ¿verdad?, mire, ciertas enseñanzas, no todas las que, ¿verdad?, el Señor enseñó, ni todos los prodigios que él hizo. Dice que no se escribieron todos. Si se hubieran escrito todos, ¿verdad?, no cupieran los libros. Miren, todo el mundo, así dijo, ¿verdad, Juan? Entonces, ¿verdad?, por eso es que la lectura, o sea, la enseñanza de nuestro Dios, ¿verdad?, es mucha. Esta solamente es una partecita, ¿verdad?, de lo que Dios, ¿verdad?, les decía o les enseñaba a aquellas, ¿verdad?, multitudes que le siguieron en aquel tiempo. Mire, si al solo, ¿verdad?, leer el título no deja, ¿verdad?, de sentirse algo, ¿verdad?, afligido uno, con solo leer el título, porque dice, mire, dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Mire, lo que cuesta seguir a Cristo. Puede, ¿verdad?, tomarlo usted de una manera, ¿verdad?, bien literal, como que, ¿verdad?, que va a seguir al Señor, ¿verdad? Mire que ahí está. Imagínese a un hermano que lo siguiera, ¿verdad?, que va, ¿verdad?, a tal lugar o a otro lugar, ¿verdad? Mire, como el que va, ¿verdad?, a Estados Unidos, un ejemplo así, ¿verdad?, bien sencillo, y le dice: vamos, ¿verdad?, allá.
ya sabe todos los peligros, todo lo que le puede suceder, pero dice, ¿verdad? Yo te sigo. Mire, son decisiones, ¿verdad?, que cualquiera toma para seguir, ¿verdad?, a otro, bien a su amigo, bien a su hermano, cualquier otro. Son decisiones, ¿verdad?, que puede tomar. Ya sabiendo, ¿verdad?, que en el camino, ¿verdad?, le dice, porque le dice, yo voy a ir a tal lugar, ¿me podés acompañar? Y ya, ¿verdad?, se queda pensando, ¿verdad?, porque no va a ir, ¿verdad?, a un lugar, ¿verdad?, mire, a donde no va a haber ningún, ¿verdad?, tropiezo. Si va a lugares, ¿verdad?, difíciles, como, ¿verdad?, esos lugares de ir en otros países, mire, se va, ¿verdad?, como mojado, como dicen, bien difícil. Pero en los casos, yo le pongo ese caso bien sencillo, pero en el caso del Señor, ¿verdad?, mire, cualquiera podía decir que bien fácil seguir al Señor. ¿Lo hay usted bien fácil seguir al Señor? Porque aquí dice lo que cuesta seguir a Cristo. Mire, lo que cuesta. O sea, ¿verdad?, que ir, ¿verdad?, mire, detrás del Señor, quiere decir, ¿verdad?, que cuesta bastante. Aquí lo dice el título y lo escribió, ¿verdad?, mire, Lucas. Ese título le puso por lo que dijo Jesús y enseñó, le puso así, lo que cuesta seguir a Cristo. Por lo que, ¿verdad?, él investigó, porque él dice que Lucas no, ¿verdad?, él se indagaba de lo que, ¿verdad?, había acontecido, lo que vio, en lo que el Señor había hecho, lo andaba investigando y lo escribió. Dije que Lucas no anduvo con él, según, ¿verdad?, algunos, ¿verdad?, así piensan. Pero aquí se ve, ¿verdad?, mire, a través de la palabra del Señor, que, ¿verdad?, que solo con esta palabrita, ¿verdad?, mire, ya los sentimos afligidos. Bueno, yo sí me siento afligido, tal vez usted no, pero si no le da mucha importancia, ¿verdad?, lo que quiere decir la palabra del Señor, pero ya, ¿verdad?, con penetrarse a lo que dice el Señor Jesús, ya los aflige, ¿verdad?, ya los aflige. Pero dice, mire, grandes multitudes iban con él, o sea que lo seguían, mire, grandes multitudes. Llegaba a un lugar, lo seguía otro, le esperaba, no eran los mismos. Mire, porque si llegaba a un lugar, como la fama era grande del Señor Jesús, donde llegaba lo seguían al Señor. Unos por oír, ¿verdad?, la enseñanza de él, otros porque hacían milagros, otros porque, ¿verdad?, llevaban enfermos. Mire, pero le seguían a él, otros por curiosidad, para ver cómo era su rostro, cómo era, ¿verdad? Mire, el Señor Jesús, y un montón de curiosos, ¿verdad?, detrás del Señor Jesús. Y él conociendo, ¿verdad?, el corazón de toda la gente, porque él no es igual a nosotros, ¿verdad?, que nosotros no, yo por lo menos no conozco, ¿verdad?, el corazón de cada uno. ¿Qué piensan, pues, verdad, cada uno? Yo no sé qué piensan, pero cada uno sí, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, mire qué estamos pensando y hacemos, pero el Señor a todos los conoce. Y como conocía a todos, ¿verdad?, aquellos que le seguían, esas grandes multitudes que iban a un lado y otro, ¿verdad? Por eso dice aquí la palabra del Señor, grandes multitudes iban con él, o sea, iban, ¿verdad?, siguiendo hasta donde llegaba. Otros porque les diera comida, otros porque había hecho grandes milagros y querían comer. Lo seguían por muchas cosas, ¿verdad, Señor? Mire, pero dice aquí, y volviéndose les dijo, dio mucha gente, ¿verdad?, que con muchos, mire, pensamientos lo seguían. Dice, ¿verdad?, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, o se queda conmigo, pues, ¿verdad?, hasta el final, ¿verdad?, se queda conmigo, me sigue, ¿verdad?, me sigue. Si alguno viene, dice a mí, dice, mire lo que, ¿verdad?, lo llamó el Señor a cada uno de nosotros, les decía al principio, ¿verdad?, seguir, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, él hace el llamamiento y todo, pero a él da condiciones siempre. Mire, pone condiciones para que le sigamos hasta el final. Y esas condiciones que los pone el Señor, ¿verdad?, es la palabra de él, que la cumplamos. Esas son las condiciones, ¿verdad?, del Señor Jesús. La palabra de él para que la obedezcamos. Esa es la condición de él. Si nosotros llenamos, ¿verdad?, mire lo que él quiere, le vamos a seguir bien favorablemente.
pero si no vamos a hallar obstáculos. Entonces yo hallo muchos obstáculos. ¿Y usted qué piensa? ¿Verdad? Les decía que no sé, cada quien, ¿verdad?, debe examinarse. Pero esos obstáculos que hallo tengo que, ¿verdad?, como sea, ¿verdad?, en que sea pasar uno para que pase raspadito. Mire, para que vaya, ¿verdad?, detrás de él y que sea que vaya él ligero a ver cómo va el Señor, ¿verdad? Y vaya, porque yo me estoy examinando yo mismo, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor. Estoy viendo el espejo, pero mírelo usted también el espejo. Examínese a través de la palabra del Señor. Entonces, cuantas veces se vaya examinando, va viendo que en verdad, ¿verdad?, no es tan fácil seguirlo, ¿verdad? Porque él con facilidad, el Señor, mire, aunque sufrió bastante el camino del Señor, ¿verdad? Él iba caminando, pero no crean que para él le fue difícil, ¿verdad? Mire, estar esa estadía allá en Israel. ¿Cree que le fue fácil el Señor estar en Israel? ¿Verdad? Predicando, ¿verdad?, la palabra del Señor, llegar, ¿verdad?, mire, a un lugar, llegar a otro. ¿Cree que se le era fácil al Señor? Ni a él mismo se le era fácil, ni a él mismo. Entonces, cuando dice la palabra del Señor de esta manera, ¿verdad?, seguirle al Señor, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, nosotros hallamos obstáculos, pero no en Él, sino en la palabra de que los enseña. Ahí es donde lo hallamos. Porque aquí dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, dice, mire, si no aborrece a su padre, dice que en el griego, ¿verdad?, la palabra aborrecer en griego, porque esto lo tomó según Lucas, ¿verdad? Mire, lo tomaba, ¿verdad?, tomaba del griego ciertas, o sea, habló, ¿verdad? Mire, Lucas escribió, ¿verdad?, más acerca de lo que, ¿verdad?, el griego habla, o sea, el vocabulario. ¿Por qué razón? Porque en el griego aborrecer es amar menos, no que lo aborrece igual a nosotros. Por eso la palabra del Señor aquí cree que cuando dice, ¿verdad?, mire, todavía el Señor los ama a cada uno de nosotros, ¿verdad?, los ama. O sea que, ¿verdad?, aborrecer en griego quiere decir, ¿verdad?, amar menos. Amar menos, no quiere decir, ¿verdad?, que lo va a aborrecer como uno, ¿verdad?, aquí en nuestro país, ¿verdad?, mire, cuando uno aborrece que no lo quiere ni ver, como dicen, ni pintado. No, el Señor es misericordioso. El Señor, ¿verdad?, nos habla de una manera para que nosotros, ¿verdad?, también, ¿verdad?, mire, como sabe, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, somos, ¿verdad?, de una materia que somos bien débiles, y lo mismo son los israelitas. No crean que son bien diferentes a nosotros en eso. Si Él les hablaba así, ¿verdad?, les hablaba a aquella gente, ¿verdad?, porque Él se estaba dando a conocer, ¿verdad?, que si de veramente, ¿verdad?, lo seguían al Señor, Él tenía que ser el primero, pues. Eso quería decir, Él tenía que ser el primero para seguirle, porque si no era así, entonces no iban a obedecer. ¿A quiénes le iban a obedecer? Es bien fácil, ¿verdad?, la lectura. Le iban a obedecer al papá. En otra manera, iba a estar su mente, ¿verdad?, en el papá. Iba a estar su mente en la mamá. Como dice aquí, mire, dice aquí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, primeramente. Ahí va a estar la mente, ¿verdad?, de ellos primeramente. Tenía que, ¿verdad?, amarlo menos. Ya yo se lo pongo de otra manera, como escribió Mateo, porque Mateo ya escribió bien diferente, ¿verdad?, Mateo. O sea que, ¿verdad?, que Mateo habla de diferente manera, no dice, ¿verdad?, no dice, mire cómo dice Mateo. Dice Mateo, dice de esta manera. Él ya no se refirió, ¿verdad?, al griego, sino él habló, ¿verdad?, de otras maneras, el escritor. Dice así, mire, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Eso lo dice en Mateo capítulo 10, versículo 34. Y aquí dice Jesús, mire el tema como dice, Jesús causa división. Porque al aborrecer, como dice Lucas, ¿verdad?, que es amar menos a los familiares. Y aquí una sola vez en esto dicen,
No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán de su casa. El que ama a padre y a madre más que a mí, mire, eso es lo que yo les decía, más que a mí. Este ya habla en nuestro vocabulario, ¿verdad? Pero Lucas no. Al leerlo usted puede decir, entonces, ¿verdad? Yo voy a aborrecer a mi papá, yo voy a aborrecer a mi mamá. Ya aquí está claro, ya aquí se ve más claro en nuestro lenguaje, ¿verdad? En nuestro lenguaje, porque los escritores así, ¿verdad? Escribían. Unos tomaban, ¿verdad?, de un idioma, otros tomaban de otro, de manera que la palabra del Señor, ¿verdad?, tiene de varios idiomas. Pues entonces, ¿verdad?, ya, ¿verdad?, en nuestro idioma lo pasan, ¿verdad?, y ya, ¿verdad?, algunas cosas les hace falta aclararlas bien. Por eso es que, ¿verdad?, es necesario leer una lectura y leer otra, porque puede decir, ¿cómo vas a hacer eso, ¿verdad?, que yo voy a aborrecer, ¿verdad?, a mi papá, ¿verdad?, o a mi mamá, ¿verdad?, la voy a aborrecer, la voy a odiar. No, si el Señor es justo para todas estas cosas, ¿verdad? Por eso aquí dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa, cuando se oponen al Evangelio, ¿verdad?, ya directamente. Entonces, el que ama a padre y a madre más que a mí, dice, no es digno de mí. Y el que ama a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora ya entendemos, ¿verdad?, la versión según Lucas, ¿verdad? Porque ya Lucas les decía, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, mire, diciéndole todo eso, ¿verdad?, a todas aquellas multitudes, ¿cree que varios no se iban quedando? Mire, se iban quedando varios, porque quieren, la mayoría, ¿verdad?, mire, quiere amar igual, ¿verdad? Es parcial, pues, quiere amar igual a Dios, como ama a Dios, quiere amar a su papá, quiere amar, ¿verdad?, a su mamá, quiere amar, ¿verdad?, a su hijo, a su hija, y eso no puede ser así. ¿Por qué razón no puede ser, ¿verdad?, de esa manera? Porque tiene que dedicarle tiempo, y eso es lo que, ¿verdad?, lo que enseña la palabra del Señor. Aquella gente tenía sus quehaceres, tenía su familia, todos aquellos que le seguían tenían su familia. Eran multitudes, ¿verdad?, que le seguían. Mire, pero ¿quién, ¿verdad?, cómo va a amar, ¿verdad?, igual al Señor, ¿verdad?, al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, que lo va a amar igual? No puede amarlos igual, según la palabra del Señor. Tiene que amar más al Señor, porque si lo ama, mire, es parcial, o sea, igual, vamos a decir. Si igual los amamos a los hijos, mire, ama, ¿verdad?, al papá, a la mamá, igualito que a Dios, tiene que dedicarle tiempo. Tiempo, ¿verdad?, al papá en todo lo que le diga, y tiempo a la mamá en todo lo que le diga. Ni aún siendo cristiano, mire, el papá y la mamá no le puede dedicar todo el tiempo, no se lo puede dedicar. O sea, ¿verdad?, que esté allí, ¿verdad?, mire, ¿verdad?, cerca de ella, haciéndole todo, y que sea, ¿verdad?, mire, fiel a Dios, ¿verdad? No puede dedicarle todo, ¿verdad?, y amarla igual, porque el amar quiere decir que va a hacer lo que ella le diga. El papá va a hacer lo que le diga la mamá y todo. Las hijas, el hijo, mire, va todo, ¿verdad?, va a ser igual como ama a Dios. Y eso no se puede dar. Eso no se puede dar de ninguna manera, porque tiene que dedicarle más tiempo, ¿verdad?, al Señor en todas las áreas. Mire, tiene que dedicarle igual, ¿verdad? O yo, ¿verdad?, tengo que dedicarle tiempo, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, en esta manera, y hoy a mi mamá, y hoy a mi papá, y deja, ¿verdad?, mire, atiende una cosa, ¿verdad?, a la mamá, en la que, ¿verdad?, al papá, a los hijos, y entonces después dice, voy a hacer esto.
Mire, entonces eso es lo que no le agrada a Dios. Entonces allí es donde lo que cuesta seguir al Señor Jesús, porque ese amor, ¿verdad?, sobrepasa a veces a los hijos, ¿verdad?, al papá, a la mamá, a la hija, al hijo, mire, y llega, ¿verdad?, hasta los nietos, bisnietos, ¿verdad?, llega hasta todo. Mire, como uno es amoroso, porque eso es natural en el ser humano, pero para eso está la palabra del Señor, para que uno, ¿verdad?, mire, vaya aprendiendo de ella y ponga en práctica lo que el Señor dice para que lo sigamos. Porque si no, el Señor, ¿verdad?, mire, va a estar lejos nosotros diciendo que seguimos al Señor, va al Señor, pero ni siquiera lo vemos, ¿verdad? No lo vemos ni lo sentimos. Y si no lo vemos, porque está en espíritu, pero tenemos que sentirlo, tenemos que tener una seguridad en nuestro corazón, que Él es nuestro Dios, que nosotros somos sus hijos y que en verdad, ¿verdad?, le obedecemos y no lo defraudamos a nuestro Dios. Tenemos que sentir, ¿verdad?, ese aprecio, ese amor, ese celo, ¿verdad?, hacia el Señor, más que nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos y hijas y todo eso, más si andan, ¿verdad?, en una vida diferente, mire, más pervertido. Entonces, ¿verdad?, para eso es la palabra de nuestro Dios, porque esto es lo que, ¿verdad?, a veces a uno, ¿verdad?, no le agrada, porque Pablo eso decía, ¿verdad? Pablo hablaba ciertas palabras, ¿verdad?, que, mire, Pablo era, bueno, yo veo que Pablo habla unas cosas bien, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, mire, aquí en Romanos allá hay una porción que dice, mire, 7:16, porque lo que hago no lo entiendo, dijo Pablo. Mire, porque lo que hago no lo entiendo y aborrezco, dice, pues no hago, dice, lo que quiero, dice. Se lo voy a leer otra vez, dice así, mire, porque lo que hago no lo entiendo, dijo Pablo a los romanos, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dijo Pablo. O sea, ¿verdad?, que hay cosas que uno, ¿verdad?, no quisiera que fueran así, ¿verdad?, no quisiera, ni quisiera oír, ¿verdad?, uno, ¿verdad?, esas cosas, ¿verdad?, de esa manera, la palabra de Dios. Entonces uno aborrece eso, no quiere oír, ¿verdad?, esas cosas, y dice, yo debo de pasar algo desapercibiditas, ¿verdad?, y todo eso. Pero cuando la palabra la tiene en su corazón, ¿verdad?, la palabra lo reprende, a uno lo reprende. Por más, ¿verdad?, no dice, les decía al principio que no se trata, ¿verdad?, aquí como dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, si alguno viene a mí, no aborrece, mire, o no odia, no quiere decir eso, ¿verdad?, como en el griego dice, ¿verdad?, o sea que eso quiere decir amar menos. Entonces, allí, ¿verdad?, donde nosotros los podemos, ¿verdad?, ubicar, que tiene que amar menos, ¿verdad?, todo familiar, a toda aún su propia vida, esta vida, ¿verdad?, que hoy tenemos, mire, que nosotros lo sentimos que no los queremos morir, ¿verdad? Mire, no los queremos morir, vemos todo color de rosa, ¿verdad? Mire, más si está alentadito, todo color de rosa. No queremos sufrir nada de nada, mucho menos por predicar el Evangelio, porque a eso se refería también, ¿verdad?, el apóstol, se refería el Señor, aquí directamente el Señor, ¿verdad? Mire, el Señor los habla. El Señor nos habla de esta manera, ¿verdad?, para que nosotros, ¿verdad?, mire, para que nosotros los ubiquemos, que hay cosas, ¿verdad?, como dijo Pablo a los romanos, aquí, ¿verdad?, porque lo que hago no lo entiendo, dijo Pablo, ¿verdad? Mira, algunas cosas no, o sea que él lo hallaba, ¿verdad?, Pablo, que él quería, ¿verdad?, también que aquello fuera fácil. Pero para Pablo había unas cosas que aunque, ¿verdad?, él las entendía, ¿verdad?, pero sentía él que eran difíciles para él también, ¿verdad?, ponerlas por obra. No porque Pablo fue un gran hombre, ¿verdad?, no halló obstáculos, pero él tenía que pasar todos esos obstáculos. Por eso Pablo dice, mire, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Todas estas cosas, hablar de, ¿verdad?, hablar
hablar de estos temas, mire, hay uno que aborrecer, ¿verdad? Es que no le agrada, pues, no congenia, o sea que, ¿verdad? No, como dicen, no se apega a la vida de uno normalmente, así, ¿verdad? Quisiera, ¿verdad?, uno hacer lo mismo, ¿verdad?, con Dios y hacer lo mismo con el familiar, pero eso no se puede dar, según lo que el Señor, ¿verdad?, nos viene hablando a través de la palabra de Él. Por eso dice, ¿verdad?, les voy a seguir leyendo, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Miren, no puede ser mi discípulo. Si no se ponen ustedes, todo les dijo aquella, ¿verdad?, aquellas grandes multitudes. Si no hacen, ¿verdad?, lo que yo os digo, no pueden ser mis discípulos. Y si no aborrecen, ¿verdad?, su propia vida, ¿pero por qué? ¿Por qué iban a aborrecer su propia vida? Por seguir al Señor, ¿verdad? Por seguir al Señor, por poner en práctica la palabra del Señor y también, ¿verdad?, anunciarla. Mire, anunciarla, porque para eso los levantó, ¿verdad?, el Señor, para anunciar, ¿verdad?, mire, la palabra de Él. Porque muchos, ¿verdad?, aquellos que oían la palabra del Señor la hallaban que era bien difícil obedecerla. Muchos, ¿verdad?, de todas aquellas multitudes que iban tras el Señor, ¿verdad?, se iban quedando, y cuando lo iban oyendo al Señor, ¿verdad?, muchos, ¿verdad?, retrocedieron. Mire, muchos retrocedieron. Yo creo que ninguno de nosotros queremos retroceder, ¿verdad?, porque estamos con ese buen propósito de llegar, ¿verdad?, hasta el final, porque así dice la palabra del Señor, que si seguimos al Señor, ¿verdad?, Jesús, tenemos que llegar hasta el final con Él, o lo vamos a ir quedando. Mire, porque si ya va lejos Él y nosotros ya no lo alcanzamos a ver, o un amigo que, ¿verdad?, que va y lo seguimos, mire, y va en un lugar, ¿verdad?, mire que es bien, ¿verdad?, peligroso, y ya no lo vemos, cómo se siente, ¿verdad?, mire, aquel amigo se siente solo, se siente, ¿verdad?, que sin protección, se siente, ¿verdad?, que mire, le puede pasar algo. Así es, ¿verdad?, también nosotros sentimos, ¿verdad?, cuando, mire, cuando estamos lejos del Señor, ¿verdad?, mire, sentimos nosotros que ya vamos, ¿verdad?, ya, ¿verdad?, lo vamos dejando al Señor, no lo seguimos. Pero ¿por qué no lo seguimos, verdad? Mire, porque cuesta seguir a Cristo. Cuesta seguir a Cristo. Eso es lo que pasa. Porque nosotros, mire, podemos amar igual a todos, pero Él no quiere que todo, ¿verdad?, mira, lo amemos igual, sino que el único que debemos amar, ¿verdad?, más, dice, ¿verdad?, es al Señor Jesucristo. A ese debemos de amar más y darle más prioridad. Por eso la palabra del Señor, ¿verdad?, nos viene hablando de esta manera. Y Él decía a aquellas multitudes, ¿qué cree que le decía al Señor? Él decía, ¿verdad?, mire, dice Mateo capítulo 7, 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque eso se siente bien, ¿verdad? Estrecho quiere decir difícil. Entonces, ¿verdad?, hay cosas que uno la siente bien difícil, ¿verdad?, y cuando medita en la palabra del Señor, mire, se siente que no puede seguir a Jesús, y puede decir, ¿verdad?, yo quizás, ¿verdad?, me voy a ir quedando. Pero no, la palabra lo está, ¿verdad?, mire, alentando que sigamos adelante, no que retrocedamos. Porque muchos, ¿verdad?, sentían que la palabra no, ¿verdad?, mire, la palabra del Señor la sentían de una manera como que eran pedradas que le daba el Señor a toda aquella gente. Como pedradas. Mire, así sentían, ¿verdad?, aquella gente que el Señor, ¿verdad?, cuando estaba enseñando, ¿verdad?, sentía la mayoría de gente que eran como pedradas que tiraba el Señor. Pero para otros no, para otros la sentían que eran palabras de vida eterna que estaba hablando el Señor. Dejen la situación. Nosotros no vamos a sentir la palabra de Dios que son pedradas, sino que, ¿verdad?, son palabras de vida eterna. Que al oírla nosotros, ¿verdad?, mire, tenemos que siempre, ¿verdad?,
Oírla y ponerla en práctica y hacer lo que ella dice. Poner en práctica, hacer lo que ella dice. Entonces, pero dice así, mire, dice en el capítulo 7:14 de Mateo: entrad por la puerta ancha, porque ancha es la puerta, dice, entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Miren, el camino de perdición, ¿verdad? Ese es bien fácil, porque la puerta es bien ancha. Entonces, ¿verdad? Allí no cuesta, pero allí como no va el Señor, esa es la situación. Allí el que va, ¿verdad? Allí entra por la puerta ancha, mire, y va guiando a todas esas grandes multitudes, millones a través de todo el mundo, es el diablo. A ese sí, ¿verdad? Ese va allí, ¿verdad? Es el que va enfrente, y todos los que lo siguen, ¿verdad? Él le obedece. Él sí, ¿verdad? Ese sí va allí, ¿verdad? Mire, ahí tiene que amarlos igual a todos. Porque si, ¿verdad? Si le hacen invitaciones, ¿verdad? A los hijos, porque por eso dice la palabra del Señor así. Porque Él los restringe, porque ya les decía al principio que somos débiles. Porque bueno sería, ¿verdad?, que todos los hijos obedecieran. Quizás Él los haría más fácil a nosotros. Porque como ellos entienden la palabra del Señor, cuando uno, ¿verdad?, les explicara cualquier texto, ¿verdad?, mire que ellos en medio se descaminan, aunque estuvieran en el camino del Señor, entenderían y no los llevarían a nosotros al pecado. Ni el papá, ni la mamá, ni el hijo, la hija, nadie los llevará al pecado. Pero la situación es cuando, ¿verdad?, están fuera del camino del Señor. Es más, ¿verdad?, el riesgo para uno como padre o los hijos, ¿verdad?, que los padres, ¿verdad?, no obedecen. Mire, entonces es un riesgo también para los hijos obedientes. Entonces allí es donde, ¿verdad?, mire, allí es donde la palabra del Señor, ¿verdad?, también se cumple. Porque ancho, ¿verdad?, mire, entrar, ¿verdad?, dice, entrar por la puerta, dice angostita, aquí dice, entrar por la puerta estrecha, mire, o sea, angostita. Allí entremos todos, aunque a nosotros lo hayamos. Mire, sintamos, ¿verdad?, que es bien difícil, pero es mejor entrar allí. Lo que la palabra del Señor dice, lo que cuesta seguir a Cristo, ¿qué quiere decir? Es la puerta estrecha, el Señor, no es ancha, lo que cuesta. Entonces, porque si usted entra, ¿verdad?, por una, allí, ¿verdad?, mire, que sea bien estrechito, le cuesta, pero si es bien amplio, corrido pasa, ¿verdad? Mire, corrido. Así es el pecado. El pecado, ¿verdad?, es fácil de practicarlo porque abunda. Toda la mayoría en el mundo va practicando el pecado y el diablo es el que va enfrente de toda la humanidad. Ahí va, ¿verdad? Mira, ahí lo va engañando, ¿qué es lo que no le enseña el diablo? Allí va, ¿verdad?, todas las multitudes. Es bien ancha la puerta y mira, el camino es espacioso. Que los lleva, ¿a dónde los lleva? Dice, espacioso, el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Son millones, pero nosotros no debemos de ser de los millones, ¿verdad? Debemos de ser mejor de los poquitos y no de los millones, porque caminar, ¿verdad? Miren la puerta estrecha, entrar por la puerta estrecha y caminar por el caminito angostito, ese es bien difícil caminar, porque no los agrada a nosotros. Así dijo Pablo, ¿verdad? Yo, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, lo que no hago, eso hago, dijo, porque, ¿verdad?, Pablo sentía que aquello se le hacía difícil también a Pablo, pero eso no tenía que practicarlo. Entonces también nosotros, aunque se los haga, mire, algunas cosas, ¿verdad?, que nosotros creamos, mire que para nosotros, ¿verdad?, que es lo más fácil, todo esto lo que dice aquí, entrar por la puerta, ¿verdad?, ancha, y así es espacioso el camino, eso es fácil, pero que entremos, ¿verdad?, a la puerta estrecha, que es la verdadera enseñanza de la palabra del Señor, ¿verdad?, poco los queremos. Mire, yo hasta uno quisiera, Señor, ¿y por qué pusiste eso tan difícil, verdad?
si no lo podemos llevar, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad?, dicen que, ¿verdad?, mejor se iban de todo lo que le estaba enseñando. ¿Usted cree que, ¿verdad?, que todos iban detrás de él? Cuando estas palabras las dijo, muchos iban retrocediendo, hasta que iban quedando unos poquitos con el Señor. Entonces así es. Vienen, ¿verdad?, aquí muchos, ¿verdad? Miren, hasta, ¿verdad?, Pablo escribió, ¿verdad?, escribió unas palabras que no es del que corre. ¿Cómo dice? No es del que corre. Dice así, mire, Romanos, aquí lo tengo también. Mire, dice Romanos 9:16, dice así. Así que no depende, dice, mire, del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice del faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Todos queremos entrar, pero también, ¿verdad?, no es del que corre, ¿verdad? No es del que corre también, ¿verdad?, sino de que Dios tiene misericordia. Pero nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor, porque, ¿verdad?, aunque esté en el Señor, ¿verdad?, pero el esfuerzo es de nosotros, ¿verdad?, de nosotros el esfuerzo, no, ¿verdad?, menguar de ninguna manera, para que nosotros podamos llegar, como dice la palabra del Señor: el que crea, mire, y sea bautizado y persevere hasta el final, este será salvo. Entonces, para seguir al Señor, ¿verdad?, y no dejarlo, ¿verdad?, mire, hay que obedecer la palabra de Él. Y dice más adelante, hoy me vuelvo a la misma porción que le leí al principio. Dice aquí: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Si dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En el seguir al Señor, ¿verdad?, les decía que no es, ¿verdad?, fácil, pero tampoco es difícil. Tenemos que seguirlo para ser, ¿verdad?, mire, discípulo del Señor. O sea, oír las enseñanzas. Discípulo quiere decir alumno, oír las enseñanzas del Señor Jesús, para que aprendamos de Él, pues, y las pongamos por obra. Pero tenemos que llevar, ¿verdad?, la crucita allí, pues, la tenemos que llevar. Y cruz, ¿verdad?, es una carga que llevamos en el Señor. Una carga, ¿verdad?, que mire, aunque es ligera, ¿verdad?, pero así ligeramente podemos tirarla también, ¿verdad? Esa crucita, ¿verdad?, esa es una carga, porque era, mire, la cruz del Señor, ¿verdad?, mire, era grande y pesada, que tuvo que ayudarle, ¿verdad?, aquel hombre que venía del campo. Simeón, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad?, ese hombre venía del campo y le obligaron a que llevara la cruz, y iba también apenas, no dije la palabra del Señor, pero era pesadita la cruz, pero era que llevaba el Señor. Y nosotros también llevamos, mire, una cruz, o sea, una carga llevamos, pero hay quien no quiere llevarla. Mire, muchos no queremos llevar la carguita esa, porque sabemos que todo, ¿verdad?, lo que nosotros, ¿verdad?, mire, se lo decimos nosotros, ¿verdad?, muchas veces eso es difícil de poder obedecer en el Señor. No todo lo hallamos fácil, les decía al principio, no todo lo hallamos fácil, de verdad, de poder, ¿verdad?, decir: no, esta aquí, ¿verdad?, siento que es un obstáculo a la palabra de Dios, no, aquí siento que es gravosa. ¿Cómo no? Sentimos eso a veces, porque hay, mire, la palabra del Señor en muchas cosas, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad?, es una gran carga que, ¿verdad?, que no, ahí no la podemos pasar, no podemos caminar, pues, no podemos caminar. Y hay, en esto que les he leído, ¿verdad?, mire, solo con eso que dijo el Señor, ¿verdad?, que al que no aborrece padre, madre, hijo, ¿verdad?, todo eso, aunque, ¿verdad?, sea, ¿verdad?, de menor, ¿verdad?, quiere decir, ¿verdad?, aborrecer menos, ¿verdad? Entonces, pero
que tiene que amar más al Señor. Amar más al Señor se los hace difícil en la familia, se los hace difícil, porque uno ama a la familia, pues, ¿verdad? Ama a la familia, cualquier familiar que sea, ¿verdad? Que habla, empieza como que fuera el hijo y habla del papá, la mamá, ¿verdad? Después los hermanos y se va, ¿verdad? Y aún su propia vida. Aquí llega la carguita siempre, ¿verdad? Porque al predicar la palabra del Señor es un desafío, para ellos fue un gran desafío. Y pasaron grandes problemas, Pablo, Juan, todos pasaron grandes problemas, no les fue poco. Todo lo que sufrieron por el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad? Según la palabra del Señor, ¿verdad? Que llevar, ¿verdad? Esa cruz, ¿verdad? Del Señor no es fácil. Tenemos que, ¿verdad? Mire, a veces le pedimos, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? Ayúdanos, ¿verdad? A llevar esa gigante, la cruz de nosotros bien chiquita. Le pedimos ayuda al Señor cuando nosotros, ¿verdad? Mire, a veces con facilidad la podemos llevar y le pedimos ayuda. Para uno la crucita es bien chiquita, los problemas, o como le quiera decir, son pequeñitos, para otros son bien grandes. Pero mire, como dije que Dios nos pone cargas que no las podamos llevar, dijo en otra porción, ¿verdad? Entonces, pero a veces ni las que no podemos llevar, mírela, hay unas que son bien, que no son bien pesaditas, no tienen mucha carga y las tiran siempre. Tiran, ¿verdad? La cruz, tiran, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Mire lo que llevan, ¿verdad? Lo tiran, ¿verdad? Ya no lo quieren llevar. O sea, en otras palabras, no quieren, ¿verdad? Uno sufrir nada en el camino del Señor. Nadita quiere sufrir, nada. Así, ¿verdad? Mejor quieren que lo contemple uno. Mire lo que le gusta a uno. Que lo contemplen todo, que lo tengan, mire, como que, ¿verdad? Es un niño tiernito, ¿verdad? Que mire la mamá, ¿verdad? La mamá que hace como un niño tiernito. Allí lo anda contemplando, mire, si en el mundo hasta les ponen música, les ponen una, ¿verdad? Nodriza allí, ¿verdad? Y mire, allí lo llevan con música, lo ya hasta se idolatran. Mire, y si eso, ¿verdad? Sucediera con los familiares, pero lo que yo le estoy diciendo que así los gusta, mire, la mayoría somos frágiles de esa manera. No nos gusta sufrir, ¿verdad? Lo que es nadita por el Evangelio. Entonces esa es la cruz. Sufrir, ¿verdad? Mire, sufrir por el nombre del Señor, y sufrir por el nombre del Señor es sufrir, ¿verdad? Por la palabra misma. Porque cuando nosotros tratamos, sea de ponerla por obra, ¿verdad? La palabra del Señor, allí es un sufrimiento según la carne, lo que ¿verdad? No le agradaba en parte a Pablo, ¿verdad? Es lo que yo, ¿verdad? No quiere ser lo que hago, dijo Pablo, ¿verdad? Porque allá va, ¿verdad? Que le era gravoso también, ¿verdad? Pablo, en ciertas cosas, ¿verdad? La sentía bien difícil, y también nosotros la sentimos difíciles, pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Mire, tenemos que obedecer. Y cada uno vamos a ir viendo las mediditas. Aquí es donde dice la palabra esto. En la vida de uno, en lo real, dice uno mismo, se acuerde la palabra del Señor, aquí es, ¿verdad? Donde no tengo que ser dominado, ¿verdad? Por mi corazón, ¿verdad? Que esté, ¿verdad? En toda la familia igual al amor de Cristo. No es igual, tiene que ser menos, y allí tiene que ponerse en su lugar. Y cuando se ponga en su lugar, ¿verdad? Entonces va a sentir, ¿verdad? Que Dios está con usted, o Dios está conmigo, porque Él ve, ¿verdad? Que sí lo amamos al Señor, ¿verdad? Ve que lo amamos, porque cuando ven, ¿verdad? Todas estas cosas, mire, la palabra es espíritu y es vida, pero para muchos al oírla se les fue gravoso y mejor retrocedieron, se fueron. Y todos dijeron, ¿verdad, Señor? Todos se van. Si quieren, váyanse ustedes también, les dijo. No, Señor, dijo Pedro, solo en ti hay palabras de vida eterna. Y esta es palabra de vida eterna, donde si nosotros la ponemos por obra, entonces, ¿verdad? Mire, vamos a alcanzar, ¿verdad? Las promesas de nuestro Dios, que es la vida eterna, pues, que nos va a dar todo lo que, ¿verdad? El Señor nos ha, ¿verdad? Prometido. Por eso es que debemos, ¿verdad? Nosotros ponerla, ¿verdad? En práctica la palabra de nuestro Dios, porque, como les decía aquí, mire, dice más adelante, la crucita de cada uno, hay unos, ¿verdad? Que la crucita quizás es bien chiquitita, ¿verdad? Bien chiquita.
no es pesada, porque la cruz es un símbolo, ¿verdad?, de pruebas. Eso quiere decir, cuando la llevó el Señor, mira, a la vez lo iban castigando, lo iban azotando, la llevaban, la escupían cuando iba caminando, se burlaban. Mire, ¿qué es lo que no hacían con el Señor? Lo abofeteaban y todavía, ¿verdad?, se la dieron, ¿verdad?, después que la llevó, ¿verdad?, mire, le ayudaron. Dice que, ¿verdad?, se la pusieron otra vez y la llevó al Gólgota. Y allá no la pusieron a un lado por allí. Y vaya, y hasta aquí vas a llegar, ¿verdad? Ya estuvo. No, si allí lo quisieron amarrarlo al Señor y mire, clavarlo. Mire todo lo que hizo, la cruz del Señor, el martirio del Señor, pues el sufrimiento del Señor no es comparable al de nosotros. Por eso es que más adelante aquí dice aquí, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Y dice más adelante, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, que la torre la dejó a la mitad, se burlan de él. Miren, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Mire, hasta allí, ¿qué es lo que entiende usted acerca, ¿verdad?, de la torre esa? Mire, es cuando, ¿verdad?, mire, los predicadores, cuando oye la palabra del Señor, ¿verdad?, mire, y se pone a analizar todo. Y le dicen, la palabra, el Señor le está diciendo, todo esto tenés que obedecer, todo el Evangelio. Mire, todo el Evangelio. Cuando, ¿verdad?, ya, ¿verdad?, mire, ya, ¿verdad?, está analizando, todo está viendo el camino y lo ve bien estrechito. Y ve, ¿verdad?, ve, ¿verdad?, la puerta que es bien angostita y el camino estrechito, y ve también, ¿verdad?, mire, todo lo que, ¿verdad?, le esté exponiendo el Señor. ¿A dónde va a caminar? Es la torre. Mire, y entonces se pone a pensar, amar a mis enemigos, que me den, ¿verdad?, si me dan en una mejilla, ponerle a otra. Mire, eso es allí hacer números, ¿verdad?, de la torre, ¿verdad?, todo esto. Y entonces, y hay quien, como no analiza nada, si es fácil obedecer a Dios, dice. Así no han llegado muchos, ¿verdad?, llegan al camino del Señor. Ahí en el camino me va a ayudar el Señor. Y no echaron números de nada, echó números. Entonces, ¿verdad?, se quedó a la mitad. O comenzó, ¿verdad?, solo puso algunas piedritas, hizo una cosa, ¿verdad? Mire, porque así dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que cada uno edifique, dice, ay, si cualquiera edifique bien con oro, plata, ¿verdad?, mire, madera, o con heno, ahí edifique, luego lo va a probar, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad?, ¿quién lo prueba, ¿verdad?, aquí? Mire, la misma gente le dice, ve, comenzó bien bonito, 3 años, ¿verdad?, y ya, ¿verdad?, en el mundo. Y uno le dice, ¿verdad?, y pasó, nunca se bautizó, pasó 12, 13, 14 años y nunca se bautizó. Mire, allí pasó todo ese tiempo y no echó números. Después, ¿verdad?, o se bautizó también y se quedó, echó números, pero no hizo cuentas cabales. Entonces, ¿verdad?, se quedó a la mitad y la gente lo que dice, ¿verdad?, ella estaba bien bonito, se veía, la hermana se veía bien vestidita, todo, ¿verdad?, pero allá anda toda empantalonada hoy. Mire, entonces, ¿verdad?, se quedó a la mitad, mire, a la mitad. O quien dice, ¿verdad?, mire, más adelante dice, ¿verdad?, dice también, o qué rey, dice, al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera
si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lo que les decía, se pone a pensar en el caminar y dice aún también, ¿verdad? Voy a dejar mi papá, mi mamá, y empieza, ¿verdad?, a hacer números, ¿verdad? Pero el que se decide dice, yo por nada, ¿verdad?, me voy a retroceder. Yo hago un pacto con el Señor, sea que esté joven, sea que no, sea que me salga, ¿verdad?, un novio, sea que me case o no me case, yo voy a llegar hasta el final. Mire, esas decisiones le agradan a Dios. Yo como sea la voy a terminar esta torre y como sea le voy a hacer frente, dice aquel que mire que lleva, ya va con 10,000 y el otro viene con 20,000 hombres de la de guerra. Enfrentarlos no es tan fácil, si así es la puerta angosta, así es el camino angosto. Enfrentarse a él, entrar de la puertecita y caminar por él, yo le digo, ¿verdad?, que tiene que pensarlo muchas veces. Por eso muchos también se quedan y dicen, no, de verdad, no dejo, no me hablen. Mire, así dicen, no dejo, no me hablen así, me es más fácil el mundo. Y entonces, y muchos así piensan, y mejor el mundo allá, ¿verdad?, el mundo les da todo. ¿Verdad? Ya le da todo el mundo, todos los placeres. Si es joven le da todos los placeres, mire, hasta los viejitos les da todos los placeres, y ya no echa números y ya no guerrilla de nada, ni ya de frente a nada. No, a esos 20,000 me van a vencer ligeros, y ni hace, ¿verdad?, pases ni nada. O sea que va a decir, Señor, yo me voy a entregar, ¿verdad?, a ti, y yo voy a luchar y quiero que me ayudes. Mire, quiero que me ayudes, pone primero, porque ama al Señor, pone primero a Él que le va a ayudar en todo, y allí sí va a salir victorioso. Allí va a ser la torre, va a ser bonita, porque eso, ¿verdad?, es un ejemplo, ¿verdad?, mire, de nuestra casa espiritual que el Señor nos va a dar en aquel día. Algo que no va a ser, ¿verdad?, destruido, la tenemos que ir construyendo desde ya con nuestras obras. Miren, esta vida. Entonces, ¿verdad?, miren, los que todavía están pensando, ¿verdad?, si vienen frente a los 20,000, o que si van a empezar a hacer la torre, tienen que echar números, y o si no, tienen que mandar embajadores, ¿verdad?, ya, ¿verdad?, los que traen 20,000, para que, ¿verdad?, miren, hagan paces. Pero esas paces puede ser, ¿verdad?, de que ya no, ¿verdad?, mire, ya no siga. Diga, no, ¿verdad?, la paz va a ser que, ¿verdad?, yo no me quiero, ¿verdad?, no quiero, ¿verdad?, yo tener problemas de nadie, ni con mi hermano, ni mucho menos con Dios. Pero y ese que dice así, ya, ¿qué camino agarra? Entra por la puerta ancha, mire, y va el camino espacioso. Ahí sí es fácil. Ahí no, ¿verdad?, le cuesta hacer ninguna torre, nada. Ahí no va a enfrentar a 20,000. Ya son legiones de demonios que, ¿verdad?, que uno enfrenta. Es al puro diablo. Si uno cuando se entrega al Señor, ¿verdad?, no crea que, ¿verdad?, mire, va a ser todo fácil. Ahí es donde lleva la carguita, porque tiene que enfrentar al diablo. Mire, esos hombres, aquella fuerza que viene, tiene que enfrentar, y yo enfrentar el diablo, dice, ¿verdad? Mire, si el que va con nosotros se llama Jesús, el que lo vencía a todos los demonios. Si nosotros leemos la palabra, ¿verdad?, y le somos fieles, lo amamos más a Él, Él los defiende en todo, Él los ayuda a construir. Mire, Él los ayuda a llevar la cruz, como le ayudaron a Él. Él es el único que los puede ayudar para que no pequemos de muerte, pues. Para que no pequemos de muerte, si ya estamos en el camino. Él es lo que los puede llevar, porque si no, ¿verdad?, los va a vencer esos 20,000. No crea que es otra cosa, son legiones de demonios. Y si no, ¿verdad?, los vamos a quedar a la mitad. Y si los quedamos a la mitad, de burla vamos a servir. Porque ya cuando desobedece a Dios, ¿verdad?, mire, ya el demonio lo
Entonces la torre la deja a la mitad, la dejó ya, ¿verdad? Bien bonito se veía el hermano, la hermana, pero hoy mire cómo anda. Mire, yo oigo testimonios que bien humildes eran los hermanos, y es testimonio que uno, ¿verdad? Uno los ha bautizado a los hermanos, mire, los ha bautizado. Cuando uno oye, ¿verdad? Mire el testimonio, siente como que pedradas le dan a uno, siente como un dolor en el corazón uno, porque uno los ha conocido que son humildes, mire, y andan arrastrándose de borrachos, mire, todo sin valor, y era fulano, así es, la hermana anda con uno y con otro, se desenfrenó, mire, sirve tremendo todo eso. Por eso, ¿qué es lo que nos queda a nosotros, verdad? Amemos más al Señor. Ese es el mensaje. No tiene que haber, ¿verdad? Miren, ni parciales debemos de hacer así, ¿verdad? Que va a decir, no, yo igual voy a obedecer al Señor, voy a amar al Señor, y igual voy a amar a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis hermanos, y aún mi propia vida la voy a amar igual al Señor. No dice que la debe amar igual al Señor, no dice así. Tiene que amarlo menos. Si ya lo aman, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Nosotros, la familia, la amamos menos, ya no le damos prioridad en el pecado que nos quieren inducir a nosotros. Porque, mire, los del mundo, la familia lo induce a las fiestecitas. Hoy tenemos una reunión que fuera familiar, usted puede ir a una reunión familiar de su familia, que le va a tener un cake, hoy vamos a familiar, ¿verdad? Pero si ya, ¿verdad? Ya le dicen, ¿verdad? Porque vaya, hoy están celebrando una gran fiesta, ¿verdad? Mire, pagana de tal ídolo, y ellos celebran siempre y están, hoy vamos a hacer bien galán, uno, ¿verdad? Mire, por satisfacer a los hijos, a la mamá, al papá, galán, todo, celebrando y comiendo. Como dice, ¿verdad? Como la palabra del Señor dice, de los ídolos de nada sirve. Mire, y galán se va. Mire, no es así. Entonces, mire, igual quiere amarlo. O sea, bueno, refiriéndose a los paganos no se puede reunir, pero si es común, ¿verdad? Si es común se reúne, ¿verdad? Todo y hacen, ¿verdad? Mire, cualquier, ¿verdad? Comidita o cake, ¿verdad? Cualquier cosa da, familiarmente no es pecado. ¿Por qué familia? Entonces ahí no lo está amando más, que se van a reunir y todo eso, van a comer juntos. ¿Por qué familia? El problema es cuando lo induce a otras cosas paganas. Mire, y entonces quiere, ¿verdad? Que sea igual, ¿verdad? A ellos. Entonces allí es parcial, igual que amar, ¿verdad? Mire, a la familia en su paganería y a Dios también, como se dio, ¿verdad? En los tiempos pasados. Muchos querían amar, ¿verdad? Al Señor en los tiempos de Baal. Hace poco prediqué yo eso. Dije que ellos no es que no ¿verdad? Mencionaban a Dios y solo a Baal. No, si también al Señor ellos lo invocaban, pero dice que también a Baal, como el primer mandamiento, dice, ¿verdad? Que debe de amar solamente, ¿verdad? Al Señor. Mire, y no tener otro ídolo, además de, ¿verdad? Otro Dios. No tendrá Dios ajeno delante de mí. Y ellos a los dos querían amar. Mire, igual, ¿verdad? Los samaritanos. Mire, ellos amaban, ¿verdad? Mire, a Dios, tenían la ley, pero también eran paganos, tenían otra adoración, como hacen los católicos, como hacen los trinitarios. Siempre, ¿verdad? Celebran piñatas, siempre celebran todo, pero dice, ¿verdad? Creemos que Jesús los va a llevar al cielo. Ahí están los dos. Entonces, igual es, ¿verdad? Con la familia. Debe de amar solamente al Señor Jesús, y ahí no hay otro. Porque Él es el que nos va a dar la vida eterna, y nadie nos va a dar la vida eterna, ni nadie. ¿Qué nos va a prometer la demás gente? Nos puede dar algunas cositas, algunos regalitos, de ahí la vida eterna no lo puede dar ningún hombre, solamente al Señor Jesús. Y como Él es la vida, Él es la resurrección y la vida, entonces a Él debemos de amarlo.
no a otro, solamente a Él. Y ya vamos a ver las bendiciones, ¿verdad?, de Dios para con nosotros. Todo lo va a salir bien. Donde quiera que vayamos, los va a ayudar como les ayudó a los antepasados. Si es que Dios les bendiga en esta tarde.